Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia, con Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Hola amigos, nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rábago y estamos en Señora Historia. Estamos comenzando el mes de noviembre, por lo que hoy tenemos un tema muy interesante, igual que el de la semana pasada, que es el Día de Muertos. Contamos hoy con la presencia de un invitado que ya conocen, que ya es parte de Señora Historia. Amiga, ¿nos haces los honores con la presentación? ¿Cómo no? Voy a volver a leer el breve curricular del maestro Víctor Manuel Pañuelos Aquino. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia con especialidad en Estudios Históricos Interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato y actualmente está cursando el doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se enfocan principalmente en la mitología comparada, la historia de las religiones y el folclore religioso. Ha participado como becario en estancias académicas con la doctora Claudia Carranza Vera, del Colegio de San Luis, el doctor Gabriel Gómez López, de la Universidad de Guadalajara, y el doctor José Manuel Pedrosa, de la Universidad de Alcalá, además de diversos coloquios y publicaciones para el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de San Luis, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Jaén, la Universidad de Alcalá y el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Víctor ha participado con nosotros también, ya en Señora Historia, y esta es la segunda vez que decidimos invitarlo porque es un expertazo, porque es un excelente comunicador. Entonces, sin más, pues Víctor, tuvimos el cinismo de volverte a invitar, porque la verdad es que teniéndote cerca es un despropósito no aprovecharte para que nos cuentes, porque nosotros podemos investigar pues en internet, porque ahorita ni bibliotecas hay. Podemos en nuestra biblioteca personal, como no somos especialistas en eso, pues Silvia tiene puras cosas del siglo XIX, yo tengo puras cosas de historia intelectual, entonces tampoco nos da nuestra biblioteca personal. Y pues qué mejor que tú nos expliques y que tú nos cuentes y que nos saques de dudas y nos saques de mitos acerca del Día de Muertos. ¿Quieres empezar las preguntas, Silvia? Claro que sí. Primero que nada, bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar otra vez con nosotras, por aceptarnos la invitación y que nos des chance de exprimir todos tus conocimientos. Pues la primera cuestión que tendríamos sería si nos puedes platicar sobre la relación entre el Halloween y el Día de Muertos. Sí, por supuesto que sí. Hay un dato muy interesante y es que mucha gente se da cuenta, ¿no? Y es que el Halloween y el Día de Muertos están muy cerca en temporalidad. Y esto no es un hecho que se haya dado por el azar o que sea producto de un capricho del destino, sino que viene a ser parte de un trabajo que hizo la Iglesia Católica durante mucho tiempo, no se dio de un día para otro, sino que fue bastante escalonado, que fue la labor de unificar diversas tradiciones en torno a los muertos que se celebraban en Europa. Solamente como por mencionar algunas, los romanos practicaban las Saturnalias, que era una suerte de noche en la que celebraba a los muertos sin sepulcro. También las fiestas de los lemures, la Lemuria, que también era una fiesta para los fantasmas, para los muertos, y también en varias regiones dominadas por los romanos, como pueden ser las regiones celtas, donde se celebraba pues, lo que ahora conocemos como Halloween, el Samhain. ¿Qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Pues empezó a juntar varias de estas fiestas que no pueden erradicar, incluso ya durante la Edad Media, y las unificaron en una suerte de semana especial del año que iban a dedicar a los muertos. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tiene que ser esta semana de los muertos en los inicios de otoño? Bueno, porque esta gente se dio cuenta que los rurales, los paganos, como llamaban, celebraban diversas fiestas en honor a los muertos en otoño, porque se daban cuenta que a partir de esta temporada estacional, pues comenzaba a haber menos luz, comenzaba a oscurecer más temprano, y pues por supuesto esto lo asociaban con una cercanía con el mundo de la muerte.
Ya en la plática que tuvimos oportunidad de tener sobre el Día de Muertos y las brujas, comentábamos que en el folclore celta de Irlanda, de los galeses, etcétera, por lo general las epopeyas o las aventuras de los héroes que tienen que ver con magia o viajes a lugares extraños se dan en esta temporada, se dan en estos meses de octubre, noviembre, según se ha especulado, o lo han pensado diversos historiadores de las religiones. De manera que queda primero el día de Halloween como el día, que es la víspera, el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre que vendrá a ser el día de Todos los Santos y el 2 de noviembre que es el día pues, de todos los muertos, ya de los muertos de a pie, por así decirlo, los que no son santos ni tienen ninguna forma de, pues no sé, de fama, no sé, de importancia gradual dentro de la Iglesia Católica. O sea, del muerto normal, que no es santo. Esta fiesta tuvo principal importancia en España, así como ya platicábamos que Halloween, Samhain, fue más bien apropiada por los ingleses y la gente pues, de Reino Unido, ¿no? Esto, por supuesto, va a impactar a que esta fiesta llegue también con mucha premura por parte de los españoles y que sea introducida en la Nueva España. Por supuesto, esto no significa de ninguna manera que en el altiplano central y en Mesoamérica en general no se celebrarán fiestas en honor a los muertos. Esta pues vendría a ser ya un tipo de fiesta, una ritualística común. Yo te quería preguntar sobre, a ver, cuando hablas de que han encontrado una relación entre esta temporada que empieza a oscurecer más pronto y que, digamos, el ambiente se pone gris y oscuro y lúgubre. Eso aplicaría más bien como para Europa, ¿no? O sea, no creo que en África, no creo que en Australia, no creo que, pues por lo menos en México, pues sí oscurece más temprano, pero bueno, yo no siento ese cambio drástico, no sé si tiene que ver con el ajuste que hacemos ahora con el horario de verano, pero yo particularmente no siento ese cambio en la luminosidad. No sé si por vivir en Guadalajara también, pues yo me entero tarde del otoño por las hojas tiradas, y digo tarde porque pues parece que pues todo sigue verde, siguen habiendo malditos mosquitos, sigue haciendo un calor infernal. Aquí en Guadalajara no nos enteramos del otoño hasta que ya está bien entradísimo, ¿no? Me pregunto si esta diferencia de climas provoca también una diferencia en los momentos en los que se hacen este culto, que es a los muertos, que parece que está presente en todas las religiones. Sí, 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 esto que comentas es como la cuestión de la Navidad, ¿no? Que nos viene la versión de la Navidad, pero de Occidente, o sea, de los europeos, o de Norteamérica, o sea, esta Navidad con nieve, todo esto. Sí, claro que es cierto esto que en estos países en Europa es mucho más común sentir la llegada del otoño. Yo recuerdo el año pasado que estuve pues, 6 meses en España. Sí, o sea, cuando llega de repente otoño, sí, sí es como muy notorio que de una semana a otra comienza a ser más frío. Aparte de que, por ejemplo, la ciudad de Alcalá de Henares, que es en la que estuve residiendo, pues sí, es hermosísima, o sea, es un otoño preciosísimo, unos cielos dorados, y aparte sí, las calles se tapizan de hojas secas, pero también igual con una rapidez que uno pensaría que es de solamente en las películas de Charlie Brown, ¿no? No sé si vieron esta de la gran calabaza, que empieza realmente con esto, con cómo empiezan a caer las hojitas y cómo Snoopy pues juega con ellas. Sí, la cuestión esta es que en muchas, que no podríamos decir que todas, pero sí en una enorme cantidad de civilizaciones y de pueblos que se han podido estudiar gracias a la arqueología, a la antropología y a la historia, sabemos que tenían ciertos rituales para con los muertos, y esto desde la edad de piedra. Se sabe de enterramientos donde a los muertos se les pintaba de rojo. O sea, claro, en una asociación de este color con la vida ultraterrena, o al menos eso se especula. Lo que sí es cierto es que ya existía una intención de carácter ritual hacia con los muertos. Esto es lo que sí, y parece
algo común en todas las civilizaciones, pero bueno, no conocemos todas las civilizaciones, entonces pues vamos a decir que casi todas, ¿no? Oye, ¿A qué se debe? Eso también es importante. ¿A qué se debe esto? Se especula principalmente a dos cuestiones. Una es los rituales de paso. Esta idea de que el ser humano tiene que estar pasando siempre por ciertos rituales para su crecimiento, por no decir evolución. Es decir, pasar de un estadio a otro, de niño a adolescente, adolescente a adulto, de adulto a anciano, y bueno, de anciano pues a la vida ultraterrena, ¿no? Y entonces, ese tipo de fiestas, tanto como el Día de Muertos, como el Halloween, como sus antecesoras, Samhain, Lemuria, las Saturnalias, ¿qué es lo que están, qué es lo que están haciendo? Pues haciendo estos rituales de paso para que estas personas muertas no puedan o bien regresar a molestar a los vivos y también al mismo tiempo asegurarnos que estos muertos velen por nosotros y que incluso en algún momento puedan ser incluso intermediarios hacia nosotros, ya sea o con ciertas divinidades o en estadios más primitivos de las religiones, al vérseles a estos muertos como espíritus tutelares, espíritus familiares, espíritus que nos cuidan. ¿Quieras preguntar otra cuestión sobre el caso, no? sí, sobre si coincidían el caso, la temporada otoñal con los cultos a los muertos en México prehispánico. No. La teoría es que eran en abril y agosto, si no mal recuerdo. Hay varias fiestas. Están, por ejemplo, el Micahuitontli, que era la fiesta, si se la ha traducido de varias formas, y ahí también empieza como cierta especulación del Día de Muertos. Esta fiesta del Micahuitontli es la fiesta de los muertos pequeños o la fiesta pequeña de los muertos. Ahí es donde empieza como el choque, ¿no? De traducciones. Porque en la Fray Diego de Durán, en su crónica sobre las cuevas de la Nueva España, habla de dos fiestas a los muertos que celebraban las gentes del altiplano central. Una de estas que ya les mencionaba, que era para los muertos pequeños, y otra que era el Huemicahuitl, que es la fiesta de ya los muertos grandes. La lucha ahí entre las posibles traducciones es de que Durán dice que es una fiesta para los muertos pequeños, los niños, y una para los grandes, es decir, ya los adultos. Pero otros, ya más bien antropólogos, historiadores, lo que piensan es que no, que es una fiesta pequeña, que es pequeña porque antecede a la fiesta grande, y que ahí vendría a ser el porqué de los nombres. En lo que si es melón o si es sandía, bueno, lo interesante aquí es que esta interpretación de Fray Diego de Durán es la que realmente hasta el día de hoy principalmente sustenta la idea de un Día de los Muertos precolombino. ¿Qué cosas, qué características tenía cada una de estas fiestas? La de los muertos pequeños, pues parece ser que la gente salía a buscar flores y con estas flores iban y adornaban los oratorios a Huitzilopochtli. Y la otra fiesta, la de los muertos grandes, es también muy interesante porque va a tener repercusión incluso hasta nuestros días, ya que en esta fiesta los hombres más forzudos de los pueblos salían al bosque, buscaban el árbol más erecto que encontraran, lo cortaban, lo dejaban muy lisititito y lo untaban todo de cebo para que fuera muy resbaloso. En la parte de arriba ponían un ídolo, una efigie del dios y frutos, porque este ritual de los muertos no dejaba de ser también un ritual pues para la fructificación de la tierra. Y entonces, pues los hombres más forzudos, los más poderosos, los más rudos, iban e intentaban subirse, pero como estaba el palo encebado, pues muchas veces se caían. Aquí no han visto que todavía en muchos pueblos, incluso ciudades, yo recuerdo en la ciudad, en Guanajuato capital, hay un asta que dejan todo el año, pero solo se utiliza para ciertas fiestas. De hecho, está muy cerca del edificio central de la universidad. Y es igual un poste así muy largo, muy alto, donde ponen arriba pues algo, ¿no? Un bolo, una piñata, no sé. Y entonces los más forzudos tienen que intentar subir por ella, porque supone que aquel que lo logre,
pues le va a traer el bien a su comunidad. Esto en un principio de magia simpatético imitativa, se le conoce a este tipo de rituales. Órale. Y ahí empezó Sube Pelayo Sube, ¿no? O sea, es una fiesta tan prehispánica como el Día de Muertos. Sube Pelayo Sube. Para hacer esa síntesis, para que nos quede muy claro a todos, lo que voy entendiendo es que pues es una cuestión universal, humana, esto de pensar en los muertos, de hacerles rituales con distintos motivos y bueno, es una cosa universal, no es que sea exclusivamente prehispánico, y la coincidencia, bueno, o sea, y que además los rituales prehispánicos a los muertos no tenemos claridad, las evidencias que tenemos no son del todo claras, porque están mediadas por Durán y pues tampoco él lo dejó muy claro. Exactamente. No sabemos si realmente había una fiesta para los muertos pequeños y los muertos grandes como la hacemos. Y ahí lo celebramos a principios de noviembre porque coincide con los tiempos de la Iglesia Católica y su tradición europea, y a la hora de venir e implementar el cristianismo, pues hizo lo que suele hacer, lo que hizo de hecho en Europa también, esto de absorber y de tomar las fiestas de los pueblos paganos, y pues los metió en su calendario. Es Así como lo que sabemos, ¿no? Sí, más o menos de esa manera, como ya vamos viendo con el ejemplo que vimos en la semana pasada del Halloween, y con esto, este viene a ser como parte de ese mecanismo de interacción dinámica que tienen las religiones. O sea, donde no se impone como tan de lleno una sobre de otra, sino que se van de alguna manera retroalimentando. Este que comentas, pues también Pérez Bolde, quizás lo recuerden, es un historiador, se le suele ver en licenciatura, maestría, etcétera. Bueno, él comentaba que, pues sí, que un proceso similar a este que estábamos comentando es el que hizo que se hibridaran estas fiestas tanto a los muertos que tenían los españoles, como las que ya venían haciendo los nativos y naturales de esta zona. Sin embargo, hay autores que alegan que quizá fue más complejo de lo que parece este movimiento. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del excelente historiador Javier Ayala Calderón de la Universidad de Guanajuato. Él tiene un artículo buenísimo, creo que también se lo he comentado un poquito, no recuerdo, pero es también sobre el Día de Muertos. Él hace un trabajo de análisis de los diversos elementos que componen esta fiesta y si realmente se corresponden de la manera en que nosotros lo entendemos. Por ejemplo, el autor revela que es curioso que se siga explicando a partir de esta explicación de Durán la cuestión del Día de los Muertos, siendo que esta explicación de Durán prácticamente solo aparece con él. Otros autores como Sagún, que fueron también muy puntuales en hablar estos elementos del México precolombino, no, no no lo especifican, no lo hablan, no lo comentan. Oigan, ¿me ven? No te vemos. No, pero lo encuentro perfecto para poner tu foto de prepa. Por favor, nos mandas tu foto de cuando ibas a la prepa para poner. Por supuesto que sí. No, y tengo una monísima. O una en de el, cuando ¿cómo se seas llama? niño. En el Museo de las Momias de Guanajuato. Esto que comentabas de Durán y que nos ha llegado hasta la fecha de esta fiesta de los muertos chiquitos y los muertos grandes, yo no sé, ustedes allá en Guadalajara si también lo ven, lo viven, les pasa, pero acá en el rincón más escondido de la Ciudad de México en el que vivo, en Xochimilco, los niños que salen a pedir calaverita tienen la costumbre que el día primero salen casi siempre solo los niños, por esta misma idea de que pues, los muertos chiquitos y demás, solo salen los niños, y el día 2 de noviembre salen adolescentes y adultos. No sé si ustedes lo ven allá, yo acá en el rancho cada año es lo mismo, incluso a veces se puede poner medio complicada la cosa porque hasta te llegan a cerrar vialidades el día 2, porque pues aprovechan para talonearte, para dejarte pasar.
No, Fíjate, acá yo en mi no. experiencia en Guadalajara no me ha tocado ver una separación tan tajante, pero también lo cierto es que Xochimilco es una zona que se puede describir con un adjetivo y es mágico. O sea, es una parte maravillosa, maravillosa donde se han salvaguardado muy bien todo este tipo de tradiciones. Pero yo aquí en Guadalajara no he visto, ha aparecido, no sé tú Alejandra, en los años que llevas viviendo aquí. Aquí no salen los niños a pedir calaverita, salen al Halloween. Como ven, lo interesante es cómo se ha podido acomodar esta fiesta. Comentaba esto, que salvo por Durán, no hay muchas fuentes sobre estas fiestas. Y es una de las cosas que el doctor Ayala Calderón, pues comentaba y también que ponía el dedo sobre esa llaga. O sea, que por un afán de continuar un discurso nacionalista sobre esta fiesta de los muertos, pues se han dejado de lado algunas cuestiones que pues son importantísimas para los historiadores, o sea, tener que cotejar los documentos y la información que nos ofrecen. Lo que el profesor encuentra es que, y esto me parece interesantísimo más porque permite hilar ciertos puntos, es que los aztecas y otros pueblos de esta región del altiplano solían hacer una fiesta que se llamaba Teotleco, que era una fiesta para todos los dioses, o sea, era como el día de los dioses, de todos, hasta los de a pie, no solamente los principales, ¿no? No solo los Yautl, los dioses guerreros, no, esto era para todos. De ahí ya se va acercando un poquito la idea esta que tenemos, ¿no? Un día como para todos. Uh-huh. Y esta fiesta es la que se piensa especula este profesor y algunos otros, que es la que realmente se unificó con el Día de Todos los Muertos, porque en esta fiesta de Teotleco, se les ponían ciertos altares que se llamaban momostli. El momostli era un altar montable que hacía con cañas como las del azúcar, con estas varillas, se montaba, se ponía solamente durante esta temporada, solo para esta fiesta, y en él se ponían diversos elementos para adorar o darle cierta alegría a estos dioses. Aquí otra cuestión interesante es que la palabra momosli, aparte de significar este tipo de altares, también se utilizaba para llamar a los túmulos donde eran enterrados a algunos personajes. Estos lugares donde se les enterraba con sus joyas, con sus ajuares que les interesaban en vida. Y entonces pues nos empieza a dar ya más como una idea de cómo se empalman estas dos festividades. Y un dato también interesante es que también en ciertas regiones los muertos eran vistos como una suerte de espíritus familiares, espíritus del hogar, espíritus tutelares, que bueno, esto desde los estadios más antiguos de las religiones existía, pero que aquí lo vemos ya como más modelado y con un tipo de ritual un poco más complejo. Así es como vendrían a empalmar estas dos fiestas, tanto la de Teotleco de los antiguos habitantes del altiplano y esta fiesta a todos los muertos de los españoles. Por ahí surgen algunas cuestiones como los alimentos que se ponen en este altar, que si bien no todos, algunos se siguen utilizando en los altares al día de hoy, como viene a ser el camote, el cacahuate y la jícama. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estos tres alimentos? Pues que surgen debajo de la tierra, o sea, nos hablan de elementos tónicos y que aparecen tanto en estos altares antiguos como en estos modernos, y que como también otra cuestión interesante y que ponen como eje de análisis es de que el lugar donde se encuentran los muertos y estos tres alimentos se le conoce como calaqui, y de esta palabra calaqui viene la palabra calaca, que ahora lo utilizamos para las calaveras, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque se pensaba que la palabra calaca viene de cráneo o de lo que tenga que ver con los huesos, pero no, más bien viene de la ubicación donde están estos, o sea, donde están los muertos. Ellos están en el calaqui, ¿no? En el subsuelo. Yo estoy pasmada, o sea, me acabas de romper mis ilusiones de que el Día de Muertos era lo nuestro, que era muy prehispánico y así. Resulta que, o sea, en el sentido, no quiero
no quiero exagerar, pero pues parece que al final no es tan especial porque pues todas las culturas que lo hacemos ese día porque pues cristianismo, que en realidad no tenemos certeza de si es como de si uno y dos niños grandes, pues hay como y pues bueno, resulta que la calaca, pues bueno, por lo menos la calavera sí es como un motivo que sí parece tener sustento. Y hay otro par de motivos que son el perro y el cempasúchil sobre los que te quiero preguntar antes de pasar al asunto de cómo estas cuestiones de las que no tenemos tanta certeza, cómo entonces nos hicimos a la idea, cómo se hizo eh, sí, cómo resultó hacerse un día fundamental y muy importante que define a lo mexicano, si en realidad no tenemos como toda la certeza, ¿no? Es como una pregunta muy larga, pero... Sí, sí, Ajá. sí, se entiende. Es que aquí sí, como bien dices, es un shock. También yo cuando estuve en mis años, bueno, es un proceso constante que no ha terminado, pero cuando he estado trabajando esta cuestión de la muerte, pues no, o sea, realmente sí, como bien lo dices, uno le pega, porque uno piensa que el mexicano es muy cercano como a la muerte por este Día de la Muerte de los Muertos, que piensa que es muy propia. Pero no, incluso hay hasta propuestas interpretativas de la religión que parten de la idea misma de la muerte, las propuestas tanatológicas de la religión. Y sí, pues creo que eso como que pega como en ese orgullo mexicano. Es que lo que es cierto es que mientras que quizá las raíces no son tan claras del Día de la Muerte, de los Muertos en México, y que también muchos de los elementos que parecen más propios sean importados, la realidad es que también lo que hace esta fiesta de los muertos tan única y especial es la manera en que los mexicanos supimos hibridar esos elementos externos con los propios y crear algo tan singular, lleno de colores, de matices, y ahorita tú mencionaste algunos elementos también muy importantes, con elementos tan identificables como puede ser la calavera. Y también esta construcción del motivo de la calavera dentro del Día de los Muertos en México es complejo y bueno, nos vamos a dar cuenta ahorita que no es tan antiguo como lo pensamos, al menos en parte. Lo digo porque la calavera más conocida de todas es la que llaman la Catrina, ¿no? Que incluso ya Uh-huh. ven las camisetas de la que en Alemania, en Estados Unidos. O sea, es algo que realmente México ha exportado diversas regiones del mundo con gran éxito. ¿Qué pasa con esta cuestión de las calaveras? En México sí eran muy importantes diversas divinidades asociadas con las calaveras y que por supuesto tenían un espacio medular en estas fiestas. Una era la pareja de dioses del inframundo, compuesta por Mictlantecutli, el señor del inframundo, y Micatecíhuatl, su esposa, la señora del inframundo. Son dioses que, si bien no tienen gran participación en la mitología, salvo por un episodio, en el mito de Quetzalcóatl, en un mito antropogónico de cómo habla de cómo Quetzalcóatl consiguió los huesos bajando a Mitlán, quitándoselos a Mitlantecutli y saliendo a la luz del sol, es decir, a su resurrección, su vuelta a la vida. Realmente su importancia de estos dioses de la muerte ven más en estos rituales a los fallecidos. También el dios Tezcatlipoca, aunque no era un dios asociado tal cual con la calavera, sí al inframundo, y era un dios que tenía apariciones nocturnas en las cuales tomaba así figuraciones similares a esqueletos o a seres fantasmagóricos. De hecho, el imaginario precolombino y del primer siglo después de la llegada de los españoles, estaba toda muy inmerso en la creencia en diversas figuraciones del dios Tezcatlipoca, que eran bastante aterradoras, como puede ser la idea del hacha nocturna, que era una figura fantasmagórica que se puede aparecer en las noches, que era un gigante decapitado y con el pecho abierto. O sea, ¿se imaginan que hicieran una película de terror gore con estos elementos? Yo creo que sería un hitazo, pero considero que ese tipo de cuestiones del folclore y la mitología siguen siendo muy desaprovechadas al día de hoy. Otra de las figuraciones era el envoltorio humano de cenizas.
se le llama de esta manera tan larga al dios porque supone que aparecía como se acomodaba a los muertos antes de su incineración, a los que se les quemaba. Es decir, tú puedes ir por la calle bien feliz en la madrugada y se te aparecía el dios con la forma de un bulto, que no era otra cosa que un ser humano envuelto, y ya preparado para ser incinerado. Y por si fuera poco, pues también se aparecía como una suerte de esqueleto que brincaba y asustaba a las personas. Entonces, como se fijarán, esta idea del esqueleto tenía ya cierta importancia a vísperas de la llegada de los españoles a la Nueva España. Los Pues españoles... Perdón, está presente en muchos lados. Bueno, de Tezcatlipoca es una cosa fascinante. Yo recuerdo que tiene algo que ver con los puntos cardinales y con humo y que, Sí, claro. o sea, los colores rojo, negro, rojo, ajá, que es una cosa además fuertísima. Pero estoy pensando en la falda de Coatlicue, que tiene también, pues, cadáveres, bueno, no son calacas, son serpientes y calacas, y que es una cosa... Son elementos que tienen que ver con la tierra y claro que tienen que ver con el viaje al inframundo. Por ejemplo, hablabas de los 4 puntos cardinales y hablaba de los dioses principales de los aztecas hace un momento, ¿no? De los Yautl, los dioses guerreros. Y estos eran 4 que, bueno, han sido considerados o nombrados Tezcatlipocas también, cada uno asociado con un color. Se habla del Tezcatlipoca azul, que es Huitzilopochtli, del Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl, del Tezcatlipoca negro, que es Tezcatlipoca, vaya, y el Tezcatlipoca rojo o amarillo, le cambian ahí, que vendría a ser Chipetotec. Y a Tezcatlipoca le toca el norte, lo que es asociado con la oscuridad, con lo que es asociado con el inframundo. Por eso Tezcatlipoca se le asocia con jaguares, por ejemplo, porque al vivir estos animales en cavernas, se pensaba, al menos en el sur de México, que era un dios asimilado a estos animales en cuanto a que estos serán del inframundo. Hoy en día sabemos que no, que solamente se meten ahí para dormir, no es que vivan toda su vida en las cavernas o salgan de un mundo idílico bajo tierra. Pero todo esto que... Sí, era continuando con esta cuestión de la importancia de la calavera en el Día de Muertos. O sea, la calavera ya era importante antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles, ellos tenían en su imaginario muy metida también la imagen de la calavera, porque durante la última parte de la Edad Media estuvieron muy en boga lo que eran los ars moriendi y las danzas macabras, que eran representaciones de la muerte y parábolas o escritos con ciertas moralejas donde la idea era que la vida era corta y que había que bien aprovecharla porque uno prontamente iba a estar muerto. Por supuesto, se mezclan estas dos ideas sobre la calavera, quedan dentro de ciertas fiestas populares y lo que le va a dar realmente el empuje, como ahora lo entendemos, como ahora tú la tienes en tu despacho con la Catrina, viene a ser la figura de las garbanceras y las rimas de las calaveras, que se llaman así, que todavía lo hacen al día de hoy, ¿no? Estas como rimas en clave de humor que se hacen durante el 2 de noviembre para honrar o hacerle parodia a algún sujeto, ¿no? Esto surge gracias a la imaginación y a la agencia como agentes culturales de Antonio Vanegas Arroyo y de José Guadalupe Posada, que son los que se dan la tarea de masificar esta figuración de la calavera. De hecho, la que ahora conocemos como la Catrina originalmente se llamaba la Garbancera, y luego ya después de la muerte de José Guadalupe Posada, pues él tuvo gran suerte de que apenas unos años de que él hubiera muerto, su obra gozó de enorme valoración dentro y fuera del país. Incluso ya autores muralistas como José Clemente Orozco o el mismísimo Diego Rivera ya hablaban de la importancia de la obra de José Guadalupe Posada en cuanto a que él desplazaba del eje temático principal del arte lo que vendría a ser a la gente rica, a los nobles, a los políticos, y ponía en el eje de esta creación artística a los barrios, a la gente pobre y sus creencias.
Y ahí es lo que nos da indicio de que la utilización de la calavera dentro de ciertas manifestaciones artísticas, culturales y religiosas de la gente, al menos del sector popular, todavía tenía que ver con esta cuestión de las calaveras y estos imaginarios que habían quedado desde la época precolombina. Lo que hicieron estos sujetos fue darles otra forma y, por supuesto, con su imaginación, dotarlos de nuevas formas y sentidos. Pero dicen que Diego Rivera fue el que terminó de construirla, ¿no? O sea, que la garbancera, no recuerdo si la garbancera tenía o no estas connotaciones caricaturescas de pretensión. O sea, si la garbancera era una clase mediera guanabirrica, o así es como la rescata Rivera en el paseo, un domingo en Reforma o algo así, creo que se llama en la Alameda, creo. Eso, un domingo en la Alameda, y que ahí es cuando ya la Catrina termina de ser la Catrina que nosotros conocemos. Más bien con Diego Rivera termina de hacerse famosa porque la garbancera original luce, no sé si se alcanza a ver. Sí. Luce de esta manera. Esta es la que hizo José Guadalupe Posada y que sigue siendo hasta el día de hoy como su marca distintiva, marca registrada. Por ejemplo, esta que les mostré ahorita del Museo de Diego Rivera, del Museo de José Guadalupe Posada en Aguascalientes. Y sí, no, por supuesto, él adoptó de este carácter gracioso. De hecho, curiosamente, empleo de cordel y impresos populares de esta dupla de autores, va a ser muy raro cuando la calavera aparezca como una figura aterradora. Esto va a aparecer más bien en textos que tengan que ver con el fin del mundo, el apocalipsis, pero por lo general cuando aparecían estas calaveras era con ese fin chusco, lúdico, gracioso. De hecho, esa idea, como comentabas, y sí es cierto, o sea, la garbancera es como se le decía a esta gente que podríamos decir arribista, que ya se sentía que era pues de la clase alta, que ya eran casi franceses, ¿no? Por eso traía hasta estos tocazos, estos sombreros como muy de la moda parisina, que bueno, también había sido introducida a México con mucho éxito en aquella época. Pero no, realmente Guadalupe Posada también trabajó mucho esta cuestión. Y sí, claro, el mural de Diego Rivera de La tarde en la Alameda es la que se termina, vendríamos a decir, es la apoteosis, digamos, de esta figura de la garbancera. Es la que ya va a llegar a los grandes museos, que va a llegar a los grandes museos en Francia, en otros países, ¿no? Va a ser esta la imagen de la calavera ya reinterpretada por Diego Rivera, pero realmente esta idea graciosa de la garbancera y también esta connotación como de clase ya venía desde los mismos José Guadalupe Posada y Antonio Vanegas Arroyo. Y ya esta imagen que nos llega con Diego Rivera sigue completamente caracterizada con moda porfiriana, ¿no? Con moda de principios del siglo XX. Sí, por Ella supuesto. es para burlarse, ¿no? O sea, si Guadalupe Posada se burlaba de estos afrancesados porfirianos, ahí entonces Diego Rivera no se burlaba solo de estos afrancesados, sino de todo el porfiriato y de todos los conservadores en esos momentos posrevolucionarios que extrañaban el porfiriato y que ahora vivían bajo la anarquía de la posrevolución, ¿no? Así es. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La quieres hacer, Silvia? Bueno, quería nada más, si nos puedes platicar también un poquito sobre el cempasúchil, qué importancia tiene, y los xoloescuintles, qué relación tienen. Sí, es perfecto, sí, estábamos hablando ahorita de los motivos, hablamos del de la calavera primero, pero pues por supuesto había que hablar de los otros dos que también, bueno, suelen ser como parte constitutiva, ¿no? De esta fiesta. Esta cuestión del perro también les voy a romper una vez más el corazón y lo siento, pero tampoco es totalmente una cuestión mexica, mesoamericana previa a la conquista, sino que también se ha asociado la figura del perro y del cánido
a la muerte en muchísimas culturas, no solamente en la mexicana. Se especula, porque pues esto no vamos a tener como certezas totales, sino más bien teorías. Se teoriza que el perro y el chacal, todos estos animales, al ser carroñeros y vivir cerca de los cementerios, porque claro, pues veían que enterraban a alguien y pues sabían que había comida gratis, pues entonces solían habitar cerca de estas cavernas y habitáculos donde dejaban a los cuerpos. Entonces, al igual que lo del jaguar que ya comentábamos hace un momento, estas personas, al ver que estos animales vivían en las cercanías de estos lugares que asociaban como entradas al inframundo, pues pensaron que eran animales que estaban ahí para guiar a las personas después de muertos. Por ejemplo, en los países que ahora componen el Reino Unido, las culturas previas a las invasiones anglas y sajonas, como eran la céltica, por ejemplo, pensaban que había una suerte de sabuesos blancos de orejitas rojas que guiaban a las almas al inframundo. En un caso más antiguo y también muy reconocible, en Egipto, pues ya ven al dios Anubis, que era un dios con cabeza que tampoco no se pueden de acuerdo, es un chacal o es un perro, pero lo que es que es cabeza de un animal de estas características. Y en la antigua Grecia, pues se tiene el cancerbero, ¿no? Que vendrá a ser el portero del inframundo, que también igual es un perro de 3 cabezas, un perro infernal con colas de serpiente, etcétera, ¿no? Un ser monstruoso. ¿Qué viene a ser aquí en México como la característica principal? Pues esta idea del Xoloscuincle, uno de los dioses de la muerte, aparte de esta dupla infernal, Mictlantecutli y su esposa Micatecíhuatl, era el dios Xolotl, que era también un dios que se le representaba como un dios descarnado, y era un dios que no dejaba de ser un perro. De hecho, la palabra Xolotl en náhuatl significa perro, tal cual. Tenía que ver con esta cuestión. Y también obedecía principalmente a esta idea, ¿no? De que el perro es el guía, es una figura, es un psicopompo, como se le llama, es una figura que lleva a las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y de ahí surge una tradición muy padre, muy simpática, y que está muy bien para la protección y el cuidado de los animales, que dice que no trates mal a un perro, porque si tratas mal a un perro cuando estás vivo, cuando estés muerto te va a dejar a la deriva, no te va a ayudar a cruzar ni llegar al mundo de los muertos. Eso es importantísimo. Y hablabas también de otra cuestión de la cempasúchil, que también se sabe de esta flor que se utilizaba por sus características, que era aromática, que olía muy bien y era muy colorida. Creo que tiene dos, o tenía, no sé si algún químico farmacobiólogo o algún biólogo ahí le ha inyectado algo, pero creo que sus dos formas eran amarilla y naranja. Y aparecen diversos tratados, como algunos de los que ya hemos hablado, como el de Fray Bernardino de Sahagún, donde se habla de cómo se utilizaba esta flor para ciertos rituales y de ciertas diosas. Sin embargo, hay dos cosas que hay que mencionar. La primera es que a diferencia de otras flores consideradas sagradas dentro de la tradición mesoamericana, esta parece menos. O sea, curiosamente, o era menos utilizada que otras, o no era tan presente como otras. Y la segunda es que también no hay como gran razón de unir a un pasado mesoamericano la utilización de estas flores con el Día de los Muertos. Y eso también viene a ser interesante porque nos damos cuenta de que una vez más, esta construcción cultural del imaginario no es tan como nos la vendieron pues desde la primaria, ¿no? ¿Qué se especula? Bueno, ya comentábamos que en la antigua España, en la Edad Media, etcétera, ya existían estas fiestas de los muertos que se celebraban el día 2 de noviembre, etcétera. Pues también de aquí viene un elemento que nos ayuda a entender por qué se utiliza la cempasúchil. Y es que se sabe por la partida número 4 de las partidas de Alfonso X el Sabio, que la gente en estos días, en honor a la muerte, iba a las tumbas, a los cementerios, y hacía una especie de, pues lo que ahorita les podríamos llamar un día de campo. O sea, ponían mantas ahí sobre las tumbas
ponían comida y las adornaban con flores amarillas. Esto es bien interesante porque de esto quedó registro en un documento tan importante como estas partidas de Alfonso X el Sabio. ¿Por qué aparece en esta partida número cuarta? Porque en este corpus jurídico de este rey español, pues intentaba quitar idolatrías, intentaba borrar ciertos rezagos paganos antiguos de cultos que estos hombres que estaban tan bien inmiscuidos en asuntos religiosos, pues sabían que eran rezagos de religiones antiguas que a sus ojos eran equiparadas con el satanismo, o al menos con la idolatría. Y esta cuestión no se daba solo en España, sino en diversos países en diversas regiones de lo que ahora componen Europa, que a los espíritus de los muertos se les rendía cierta latría como si fueran entidades divinizadas. De hecho, creo que también lo comentábamos la semana pasada, la figura de las hadas, las banshees, los elfos en diversas regiones de Europa, pues bien, no viene a ser otra cosa que una suerte de divinización de las figuras de los muertos, de los espíritus de la gente que pues ya no está con nosotros. Y entonces, pues este rey Alfonso X el Sabio lo que buscaba hacer al escribir esta cuarta partida era buscar erradicar esta tradición que todavía existía en la España ya tardío-medieval. Es interesante. Y bueno, pues el elemento con el que nos quedamos aquí viene a ser tanto como este picnic en el cementerio, como también esta idea de la flor amarilla en este tipo de festividades. Esto justamente que comentabas, esto como del día de campo, pues yo lo tengo muy al alcance de la mano. Digo, en general en la Ciudad de México se sigue haciendo, pero en esta parte, lo que es Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, se tiene la costumbre todavía de ir a los cementerios, a los panteones, a arreglar las tumbas, pasar la noche ahí. En Mixquic es, creo que el lugar que más se conoce a nivel turístico, donde se hacen este tipo de celebraciones, y la gente incluso pues va, gente como turistas, pagan por ir a ver cómo los locales en Mixquic hacen este ritual hasta la fecha de ir a acompañar a sus muertos. Incluso en otro pueblito que está como entre Milpalta y Tláhuac, que se llama Tecomitl, hacen unas cosas que se llaman alumbradas, que ponen como una fogata en la entrada de las casas y se quedan toda la noche despiertos, como velando, esperando que lleguen los muertos. Independientemente del altar, hacen este tipo como de fogata en las entradas de las casas, y si va uno en la calle, puede verlas 5 o 6 en cada cuadra, porque no es solo fuera de las casas, las llegan a poner incluso en banquetas, afuera de comercios. Sí, no, es espectacular. No, y qué bueno, también pensaba en las fiestas que se hacen en Pátzcuaro, en Michoacán. Y bueno, aquí en Guadalajara, en algunas zonas, comentaba también, en la zona centro de Guadalajara, pues tiene cerca de 2 cementerios muy tradicionales de aquí de Guadalajara, que son el de Mezquitán y el Panteón de Belén. Y también, o sea, la gente va y adorna las tumbas y son tradiciones que se han ido guardando y que, bueno, reitero, quizá lo que se descubre a partir de a la luz de la historia de las religiones y esa historia cultural es que quizá la tradición no es como nos la vendieron en un origen, pero que lo que sí la ha hecho muy interesante es cómo se ha resignificado, apropiado y aprendido en este país, que es lo que sí, es lo que le interesa tantísimo ahora al extranjero. O sea, de ver algo tan diferente. Como una anécdota a mí me pareció como, desde el punto de vista hermenéutico, me pareció increíble viendo esta cuestión de los horizontes. En un evento de lucha libre en Estados Unidos, si sabrán, la lucha libre de Estados Unidos es diferentísima a la mexicana, pues tenían invitado a un luchador mexicano que se hacía llamar el Mil Muertes. Y entonces, él hace una entrada con mojigangas, con catrinas y con cempasúchiles, o sea, con una cuestión que aquí en México pues nos puede parecer completamente pues natural, ¿no? El Día de Muertos, etcétera. Pero lo que me pareció interesante es que los comentaristas de la mesa, todos estadounidenses y un cubano,
pues intentaban explicar lo que veían, pero no le daban un sentido como nosotros. Entonces ellos le preguntaron al que era cubano, porque era un luchador, quizá lo recuerden porque fue famosísimo en los 90s, Conan. Este Conan, que estaba ahí como comentarista, les empezó a explicar en inglés, porque ellos decían, en México esto es como Halloween, y él les dijo, no, es que Halloween y Día de Muertos, aunque se parecen, no es lo mismo. Y lo que me encantó es que, para resumírselo, les dijo, es como un picnic en el cementerio, así les dijo. Y dije, es que sí es cierto, o sea, si a alguien con una visión tan diferente sobre estas fiestas se le intenta explicar la complejidad de esto, pues es la única manera. De esa manera, quizá una visión más comercializada, más mercantil, como la que vimos en Coco, ¿no? O sea, que sí, como que toca por encimita alguno de estos aspectos, pero claro, lo tiene que reconfigurar de una manera en que lo pueda entender alguien en Alemania, en Estados Unidos, en Oriente, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eso nos lleva, creo, a la última parte. La última gran pregunta, después de tantas decepciones, Víctor Manuel, gracias. No, creo que van a seguir. Acaba de rompernos el corazón es para ya. Una y otra vez bailar sobre él y decir historia de las religiones, ña, ña, ña. Bueno, a ver, ya nos vamos dirigiendo hasta esta parte de cómo ahora, o sea, a ver, no es prehispánico, no tenemos certeza, bueno, sí tenemos certeza de que no es prehispánico porque entendemos que estos motivos andan por todos lados. Vemos que en el tiempo hay una coincidencia y un sincretismo. No sabemos bien a bien cómo en tiempos prehispánicos se interpretaban estos motivos que ahora utilizamos, más que la constante de la calaca que parece presentarse, pero la calaca ha sido llenada también de distintos contenidos, o sea, no es la misma calaca que era, ¿no? Y bueno, ahora que todo se ha salido de control, quiero preguntarte justo cómo llegamos a Coco, cómo llegamos a cosas exóticas como James Bond, ¿no, Silvia? ¿O cómo estuvo aquello? Fue el desfile de Día de Muertos que se inventaron para una de las películas del 007. Entonces, pues piden permiso en el centro histórico para que dentro de la trama haya un desfile de Día de Muertos que se supone que era tradicional de México, que evidentemente no lo es, y se rentan extras y hacen una superproducción para hacer algo que ni siquiera existía, que se lo inventaron para la película y que ya se quedó y lo siguen haciendo cada año. Así y bueno, y ahora en el aeropuerto vas y venden calaquitas y venden cosas alusivas y bueno, a mí, yo recuerdo que también se armó toda una polémica en torno a Coco. Una amiga que vive en Estados Unidos estaba muy contenta porque se sentía como representada y Medio México estaba así como, ¿qué es eso? O sea, eso es como una caricatura sacada de la manga nosotros no somos eso, es como estas caricaturas malas que suele hacer Disney sobre otras culturas, entiéndanse. Digo, yo tengo hijo, lo siento, lo sé. Hay unas caricaturas ahorita de moda sobre un niño hindú, panzoncito al que ponen, ya saben, con el lunar y, bueno, hindú no está bien dicho, sobre un niño indio. Hay también pues sobre Oriente y, bueno, sabemos lo que hace Disney, Entonces, ¿cómo llegamos a Coco? ¿Cómo llegamos a estos desfiles? ¿Cómo llegamos a las calaveritas en el aeropuerto? ¿Cómo llegamos a que, hola, ¿de dónde eres? De México. Oh, Día de Muertos. Así es. De hecho, bueno, si esto no está bien dicho, lo censuran ahí en la edición. Pero me acuerdo que un muy buen amigo español, si lo estás viendo, Kevin, te mando un saludote, bro. Me dijo, oye, Víctor, ¿y entonces es cierto que ustedes los mexicanos la muerte se las pone dura? Me dio una risa porque dije, o sea, sí hay como una fascinación por la calavera y por la muerte, pero eso se da también en parte por el contexto, ¿no? En el que vive el mexicano, o sea, es un contexto hiperviolento, o sea, lleno de narcotráfico, lleno de accidentes, lleno de
O sea, nosotros convivimos con la muerte de manera constante y por supuesto este tipo de mecanismos nos ayuda como a llevar bien, a asimilar esta realidad, ¿no? Tan violenta. Pero A bueno, vivir. ajá, Y a decías, vivir. perdóname, decías algo de Tezcatlipoca, que una de sus apariciones era como un muerto, como un bulto, así. Sí, Y yo te juro que estaba pensando, no manches, eso es lo que vive la gente de repente en Monterrey, que va caminando y se encuentra a una persona asesinada, medio calcinada, sí, colgada de un claro. puente. O sea, como lo que imaginaban otras sociedades en otro momento, bueno, no hablemos de otras sociedades, lo que es de verdad terrorífico, impactante, que solo esté en la imaginación de alguien, es algo que vivimos en este contexto, ¿no? Y entonces, pues no manches, es como esas apariciones de Tezcatlipoca, no sé, bueno, en Ciudad de México creo que no llegan tan hasta allá, pero aquí donde yo vivo hay varias, bueno, de repente caminas y hay una casa asegurada por narcotráfico, ¿no? Un asesinado aquí en la esquina, porque, ajá, o sea, son como cosas que, una hiperviolencia Sí, en la que claro. justo como dices, Víctor, hay que acomodarlo, porque si no, no es posible vivir. O sea, si eres consciente de eso, no eres Así es. capaz de vivir. Y también por eso, no sé si se los hayan comentado, amigas, amigos, colegas de estudios, extranjeros, pero también dicen que el humor, no solo de México, sino en Latinoamérica, suele ser como muy negro, muy, violento, o sea, que juega con cosas que en otros países no les dan risa, ¿no? Como la muerte, la enfermedad, etcétera. O sea, no es una Y bueno, cosa prehispánica, es como lo hacemos arreglado para vivir, ¿no? ajá, sí, en condiciones de vida difíciles. Pero bueno, ¿cómo llegamos a este consenso, ¿no? De que el Día de Muertos y que esto es nuestro y bueno, bien es cierto que, como ya hemos visto, existió cierto sincretismo y eclecticismo religioso en el cual se fueron conjuntando diversas fiestas y fueron dándole forma a distintas figuraciones, fiestas que se hacían en noviembre, etcétera. ¿Cómo es que llegamos a esta idea de que no, es que esto me representa a mí, como la mexicanidad y así? Esto va a surgir a finales del siglo XIX, pero con más fuerza a inicios del siglo XX, porque como ustedes bien recordarán, cuando México logra independizarse, una de las primeras cosas que busca es encontrar qué es lo mexicano, qué es lo que da un elemento del pensamiento, el imaginario, o sea, que lo hace muy propio, que lo hace como muy, muy nacional. Esto fue un proyecto que no solamente ocurrió en México, sino en varias partes de América, pues diría desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Porque Ahí claro, me atrevería a interrumpirte ahí un momentito y sí, justamente es este proceso de la creación de las identidades nacionales así similares es, que lo que tengo identidades. presente es en América Latina, que es justo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un mexicano sea un mexicano? ¿Qué es lo que hace que un chileno sea un Ajá, chileno, un argentino? Es la construcción de identidad en el siglo XIX. Apenas las así es. independencias. Sí, sí, porque, o sea, estos países surgentes, así nacientes, viven todavía como a la sombra de que eran colonias. O sea, Hola, para gran parte del concierto de Naciones, México no es México, sigue siendo la Nueva España, ¿no? a ver, Entonces pero busca como tal aquí la construcción. ignorante quiere preguntarles algo, pero no existían, o sea, a ver, Centroamérica, pues de repente decidió hacerse su propia república y luego se dividió en muchos países, pero en este momento era México. Así- O sea, ni siquiera Bolívar ahí andaba, o sea, no había como algo como los países separados. Yo sí, Bolívar. Bueno, no está Sí, Por sí, favor, te quiero ver a Bolívar ahí danzando. corriendo así para hacer la las Gran América. independencias. Sí, ajá. Pero a ver, es que no había como, ni siquiera sabían qué onda, ¿no? O sea, era así como, pues nunca iban a pensar, soy costarricense, porque para empezar Costa Rica, pues no existía, ¿no? O sea, estaban como en una rebatinga total. Yo incluso pensaría, esto ya está bien entrado el siglo XX. Bueno, no sé, yo no soy especialista, les estoy preguntando en mi ignorancia.
pues bueno, yo me atrevería a decir que el proceso va abarcando casi todo el siglo XIX, porque esta construcción de identidades se van acomodando también a construir el Estado-nación durante todo el siglo Así es. XIX. O sea, empiezan a definir, bueno, éramos parte de una colonia y tenemos toda esta herencia hispánica, pero ahora nosotros, ¿cómo nos vamos a diferenciar de lo que éramos antes? En muchos países existe este debate, e incluso bien entrados los 40, 50 del siglo XIX, de qué son las características que hacen que cada nación sea ahora una nueva nación. Sí, es una rebatinga. Terminadas las independencias, es todo un desastre. Es Centroamérica pegado acá y luego la República de Centroamérica, que luego se desbaratan. O sea, es un proceso de primero tratar de unirse, o sea, la Gran Colombia con Bolívar. Pero al momento que empiezan a ver también las diferencias regionales, se van fragmentando más y se siguen construyendo nuevas identidades dependiendo de los territorios. Es todo el siglo XIX. Sí, pues así como tú dices, Alejandra, en el siglo XX sí fue como la gran explosión. Aquí en México tenemos, por ejemplo, a José Vasconcelos, ¿no? De ejemplo. La raza cósmica. Ocurriera, y no que ya venía un proceso de larga duración. Por ejemplo, yo lo asocio con, incluso antes de Vasconcelos, Porfirio Díaz, que incluso invirtió mucho dinero en repatriar grandes esculturas monumentales, etcétera, que habían sido expoliadas a otros países y que fueron repatriadas a México y que ahora las exhibimos en diversos museos. Creo que varias de estas esculturas están en la antropología e historia. Y en el caso, por ejemplo, de Chile, que me parece también paradigmático, Chile buscaba tanto un elemento de identidad que incluso revaloró la obra de ese, no recuerdo el nombre de este sujeto, pero me acuerdo de su seudónimo, Josafat Ben Ezra, un monje místico renegado, jesuita del siglo XVIII, siglo XIX, que pues no fue excomulgado, creo, pero su obra fue vida en un mare magnum de países, porque pues era un revisionismo mesiánico que pues simplemente a la Iglesia Católica no le interesaba. Pero entonces, ¿por qué en Chile vuelven a retomar la figura de este personaje? Porque consideran que en el pensamiento escatológico milenarista de este hombre, Agustín Lacunza, creo que se llamaba. Lacunza, se apellida Lacunza, no me acuerdo el nombre. Que en su pensamiento está gran indicio de cómo es el pensamiento propio de identidad de Chile. Entonces, este proceso se dio en el siglo XIX, pero sí, totalmente de acuerdo, en el siglo XX, pues fue cuando ya tuvo esa como gran explosión de estudios y también de la aplicación, pues, de estos estudios y estas ideas, ¿no? Y eso nos lleva, ahorita después de esta vueltota que le hemos dado en la pregunta. Nomás el dato cultural para tenerlo preciso, Manuel de Lacunza y Díaz. Manuel de Lacunza, Lacunza y Díaz. Gracias. Los afanes nacionalistas de inicio del siglo XX son los que en México van a terminar como de darle esa forma, contenido y sentido a esta fiesta del Día de Muertos. Estudios como los del, que ya hemos mencionado muchísimo, José Vasconcelos, Diego de Rivera, José Chávez Morado, un pintor y artista plástico guanajuatense, y que luego iban a tener este eco en estudios ya más bien desde un ámbito historiográfico, de autores como Alfredo Pérez Bolde y Zavala López también, que se dedicaron a trabajar esta cuestión de las dos fiestas que ya hablamos y su vinculación con el Día de Muertos. Y por supuesto estas ideas pues se masificaron en una de las mayores factorías que tenemos en este mundo posmoderno en el que vivimos, y son las escuelas. ¿Cuándo es donde nosotros empezamos a aprender todo esto del Día de Muertos, del uso de cempasúchiles, del montar estos altares? ¿Cuándo empezamos a tener más idea de esto? Pues cuando empezamos a asistir desde del kinder, la primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Y claro, nos salimos ya con toda esta ideología nacionalista bien implantada. Y reitero que, no está mal y no significa que México no tenga su forma
particular interpretar esta fiesta de los muertos. Sin embargo, lo que quizá no está tan preciso son estos elementos constitutivos de la misma. Y son los que, pues bueno, en una tarde como esta, pues nosotros nos damos a la tarea, pues, de socavar y de intentar mostrarlo al público, ¿no? Esperando que por ahí no haya furias ni molestias, ¿no? Que no nos apedren, por favor. Aunque son sentimientos, perdón, que suele levantar Víctor cuando va a congresos. Sí, por supuesto. Que hablo de La Llorona, maldito, y casi, ¿no? Y que hablo del Emo, maldito. Creo que el profesor comentaba que este artículo del que partimos, hablando, también sí le provocó ciertos comentarios como de negación. Por mi cuenta, y me acuerdo en un evento que hablé de La Llorona, yo encuentro que hay ciertas raíces introducidas por los españoles en la creación de esta leyenda, y no faltó el que me dijera que burgués que come hamburguesas, monstruo, ¿por qué europeizar algo que es tan nuestro y así? Yo lo que digo es de que no significa, o sea, sacar que estas fiestas o que estas tradiciones que no es que no sean nuestras, y son nuestras como mexicanos, pero encontrar estas raíces que tienen también, no solamente del pasado precolonial, sino también de la Edad Media o de otras culturas que se hibridaron en este vaivén de culturas que fue la Nueva España, pues lejos de quitarle, la enriquece, ¿no? Yo diría, esto enriquece, o sea, enriquece las raíces culturales de esta tradición y la hacen, pues, al menos a mis ojos, más interesantes, ¿no? Para el estudio. Y bueno, en mi opinión, el nacionalismo nunca ha traído nada bueno. O sea, es una máquina de odio, una máquina discursiva de odio y de exclusión y de payasadas. Sí, claro. Y esta jalada de Día de Muertos, no Halloween. Ajá, sí, es como... A mí, la verdad, no, el nacionalismo no me atrae. Y estos discursos tampoco de reivindicación del Día de Muertos como algo lo mexicano. Es así como, bueno... Es tan mexicano como las enchiladas y el fútbol, ¿no? Porque, pues... Que sí tiene una función. O sea, si lo vemos por el lado de la utilidad, toda esta construcción, y que opino lo mismo que tú con esto de los nacionalismos, la única ventaja que han traído es que esta construcción lo que jala es turismo. Esto que comentas es por lo mismo, por lo que hicieron ese desfile para la de James Bond. No sé si sabían, pero no estaba originalmente en el plan de la película que saliera este desfile. No, gobierno no sé si fue el federal o el de la Ciudad de México, pagó una lana para que se hiciera esta escena en específico, pero no fue un tiradero de dinero, sino que se hizo con un fin de atracción turístico, y ha funcionado. Porque realmente, sí, a nivel internacional, una de las cosas por las que más se recuerda a México es por su Día de Muertos y los tacos. Porque, por ejemplo, también en otra versión de Hollywood, en otra película de Hollywood, en Batman contra Superman, cuando Superman viene a México, viene el Día de Muertos. Está entre un montón de gente toda disfrazada de catrines y catrinas y bla, 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 ¿no? Coco, que viene a ser como, yo diría que la película animada, no mexicana, pero sí sobre la cultura mexicana más vista para niños en el extranjero, también trata sobre este tema, y es porque es un tema bastante rentable. Y ya, esto es para los fanáticos del anime. En Caballeros del Zodíaco, uno de los espectros, de los guerreros del dios Hades, viene a ser el espectro de Tezcatlipoca, o sea, también otra figura prehispánica. Y por ahí creo que también hay un episodio secreto, un manga secreto. Esto lo vi en un evento en el que participé en la Iberoamericana de anime y manga. Creo que también el ángulo principal de este manga especial es un combate contra dioses prehispánicos, y también que tienen que ver con la idea del Día de los Muertos. Se convierte como en la figura más rentable y a nivel internacional. Ay, pues bueno, espero que no, que el odio que luego levantas en los congresos no se venga con señora historia. Nosotros no podemos hacer nada más que, pues, decirles lo que sabemos, ¿no? Lo que nos consta. Y pues bueno, una de estas cosas... Tú puedes decir lo que hace Jacobo Wong, un excelente youtuber que también tiene un podcast, cuando habla con uno de sus locutores que dice: no, yo me deslindo de todo lo que él diga, eso lo dice él por su parte.
Sí, no, y también como digo, así como él, estos temas se suelen levantar a veces ese revuelo, también lo cierto es que la más de las veces son como comentarios para bien y así, ¿no? Porque también son bastante interesantes. ¿Alguna otra cosa, algo más que quieran agregar para cerrar nuestro tema del día de hoy? Yo Pues nada, solamente les quería mostrar 3 libros, los recomiendo para el tema y aparte son interesantísimos. El primero de ellos, quizá ya lo conozcan las dos, es un texto bastante canónico y es de La Calavera, de Paul Weinstein. Es un estudio sobre la imagen de la calavera y parte desde el México precolombino, pasando por esto que ya hablábamos de las danzas macabras, el Ars Moriendi medieval, y termina, por supuesto, con la producción de José Guadalupe Posada. Es un texto sencillo, no van a ser ni 200 páginas y puede parecer muy interesante. Aparte, como es de esta colección del Fondo de Cultura CEP 70s, nuestras lecturas mexicanas, es realmente fácil de conseguir y a precios de locura, 20, 30 pesos, algo así. 50 pesos ya la están robando, o sea, es fácil de encontrar y muy buen texto. El segundo, bueno, hablábamos mucho del artículo del doctor Javier Ayala Calderón, ese lo encuentran bueno, es el número 1 de la revista Valenciana, es de los estudios históricos de la Academia en Historia de la Universidad de Guanajuato, y el artículo tiene por nombre El Día de Muertos en México, un ejercicio de crítica e interpretación. O sea, también de ahí empiezan a ver cómo se hace este trabajo en el que se analizan estos motivos que ponen el Día de Muertos y también una crítica a estas visiones nacionalistas como las que ya comentábamos. Y el tercero, lo siento porque es dificilísimo de encontrar y es precioso, vean, o sea, desde el libro. Lo edición. hizo Ajá. José Alfonso López Austin, lo publicó la Universidad, la UNAM. Creo que ambas son de la UNAM, ¿verdad? No, pues Orgullo UNAM, libro. Y se llama Augurios y Abusiones, así tal cual. Te apareció un libro de los Thundercats, ¿no? El libro de los augurios y las abusiones. Y en este texto es un compilado pues de lo que escribieron diversos cronistas de Indias sobre esas tradiciones que tenían los pueblos originarios. Viene con ilustraciones de la época maravillosas del hacha nocturna que ya comentábamos, de este espectro que parecía una suerte de humano en su mortaja. Todo esto viene aquí en este libro, es interesantísimo. Lo malo es que no es tan fácil de conseguir, seguro estará en varias bibliotecas, no sé, en el N de Morelia, ¿cómo se llama? En la biblioteca de la Universidad de la UNAM, no sé, debería estar para su consulta. Es un texto fantástico. Y bueno, tuve la suerte de conseguirlo usado en las visitísimas librerías de usado que hay en la ciudad de Morelia, en Michoacán, que también si están por ahí no pueden perdérselas, en especial la que se llama Olimpo. Tomen nota de eso, es maravillosa. Oigan, pues yo me quedo con una reflexión. Quiero clavarle la daga a este asunto del ardor, de la caída del mito y esto del nacionalismo y todo aquello. Estamos hablando de cultura, lo que sea que eso signifique. Y de manifestaciones culturales, Sí, sí, lo que sí, sea que eso remarcable. signifique. Sí, o sea, y pues el tema es que pues la cultura y la tradición sí están ahí, pero no se quedan como piedras en un museo. Si estuvieran en un museo congeladas, estarían muertas. Así como Claro. una lengua que se habla, una cultura que se vive, una tradición que se vive y se revive, pues cambian, ¿no? Y es el cambio es parte de la condición de la vida. Lo que no cambia está muerto. Entonces, pues yo metería como este asunto como para aliviar el bálsamo del corazón de que pues ni tan prehispánico, de que ni tan lo nuestro, ni tan especial. Pues no, pero pues es que ha llegado hasta aquí, ha llegado hasta nosotros y ha llegado con Coco porque está vivo, ¿no? Y pues yo creo que eso no nos quita menos diversión del Día de Muertos, que en lo particular es mi celebración favorita del año. O sea, no Navidad, no, para mí lo bueno es el Día de Muertos, me gusta mucho.
Y pues bueno, yo los dejo, yo los invito a vivirlo con, pues ahora sabiendo más acerca del Día de Muertos y sin dejar de festejarlo, sin dejar de vivirlo y sin dejar de saber que esto pues, es un revoltijo como la vida en general, ¿no? Digo, pues no, qué maravilloso, ¿no? Que el Día de Muertos en todo sentido no deja de ser más un momento para festejar la vida. Así Claro. es. Y para recordar a los que ya no están con nosotros. Yo solo quiero agradecerle a Víctor por haber participado en una segunda ocasión, por habernos compartido lo que sabe y que lo ha llevado tanto tiempo investigando y viene y en 5 minutos nos los avienta, que eso es muy generoso. En Señora Historia todavía no damos constancias con valor curricular, pero trabajaremos en eso. Mientras tanto, te damos todo nuestro agradecimiento. O hacemos No una constancia para que lo metas a tu CBU. Sí, muy mona, con el logo de señora Historia y así como muy mona, ¿no? No, pero sí, o sea, ya ahorita tenemos 700 seguidores. Yo creo que ya cuenta en el CBU ahora que yo meta mi informe que no he actualizado como en mucho tiempo, me va a caer el doctorado, pero bueno, tengo que actualizar el CBU. Yo creo que ya 700 seguidores ya cuentan. Y pues a ver cómo va jalando esto, pronto tendremos constancias con valor curricular. O de todo nuestro corazón. Sí, tienen como divulgador, sí. Pues nosotros dejaríamos esta charla hasta aquí. Los invitamos a que nos comenten, compartan. Otra vez agradecer a Víctor su presencia con nosotras y todo lo que nos comparte. Cualquier duda, pregunta que tengan, déjenla en los comentarios. Entonces nosotras nos despedimos recordándoles que la historia no es pasado, está pasando. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias por acompañarnos. Síguenos e interactúa con nosotros en Facebook y en YouTube. Queremos escucharte. Los esperamos la próxima semana en la siguiente entrega de Señora Historia. Hasta pronto.